Es para mí un placer participar en el World Telecommunications Summit 2024. Agradezco a José Otero su amable invitación a ser parte de este importante evento. Les voy a compartir mi presentación. Espérenme unos minutitos. Bueno, el día de hoy estaré compartiendo con ustedes algunos temas sobre el uso de la inteligencia artificial en redes de telecomunicaciones, particularmente en 5G y en México. La manera en que se está delineando nuevas arquitecturas de red, tanto centralizadas como distribuidas, y el valor de incorporar la inteligencia artificial en estas infraestructuras para distintos fines, tanto para los operadores de redes como para proyectos de terceros. Soy Salma Jalife, dirijo el Centro México Digital desde hace 3 años. Es un think tank orientado a la transformación digital centrada en el ser humano. Una de nuestras principales actividades es la medición del desarrollo digital en nuestro país a nivel subnacional, es decir, medimos en los 32 estados de la República que forman el territorio nacional. Eso lo hacemos porque estamos convencidos que al llevar a cabo el análisis por estado podemos darnos cuenta de las diferencias que existen entre subregiones y de esta forma evidenciar dónde se encuentran las brechas en el desarrollo digital para apoyar a los tomadores de decisiones a que focalicen sus esfuerzos en donde más se necesita. Nos vamos a la siguiente lámina. En estos dos mapas les muestro 2 de los 19 indicadores que utilizamos para medir el pilar de infraestructura, que forma parte del Índice de Desarrollo Digital Estatal 2023. Con ello quiero hacer énfasis en el crecimiento que está teniendo el despliegue de fibra óptica de banda ancha, que creció 25% con respecto a 2022, y la instalación de antenas de 5G que también crecieron 43% con respecto a 2022. En los mapas pueden observar a través de los colores más oscuros que en ambos casos se concentra en el centro y en el norte del país esta infraestructura, y en menor medida aparece en el sureste del país. Cuando evaluamos este crecimiento con otros factores como zonas de concentración empresarial, donde surgen clústeres industriales especializados o se encuentran despliegues de territorios inteligentes, así como otras obras de infraestructura, como pudieran ser puertos, aeropuertos, nos damos cuenta que se está configurando una nueva arquitectura de telecomunicaciones en nuestro país que busca satisfacer las necesidades de estas industrias y otros proyectos quizá gubernamentales de gran escala, como pudiera ser un turismo digital. Si además hacemos uso de los indicadores que nos ayudan a medir la infraestructura de datos, que también se encuentran en el IDE, podemos constatar que tanto los centros de datos hiperescala como el cómputo en el borde han tenido un incremento sustancial para complementar estas nuevas arquitecturas. Y las estamos viendo al construir las redes de siguiente generación como son 5G y futuras redes. Por ejemplo, el cómputo en el borde creció 376% de 2022 a 2023, mientras que los centros de datos hiperescala crecieron un 30%. Además, estamos observando que las certificaciones de los centros se están dando cada vez con mayor penetración en distintos estados y estamos logrando ya un 12% de incremento. En esta gráfica ustedes pueden constatar que al menos 10 estados todavía no cuentan con ningún tipo de infraestructura de datos y que los centros de datos hiperescala se concentran en la ciudad de Querétaro, donde el sector financiero ha sido pues quien ha puesto la pauta y que desde hace un año a la fecha ha tenido un crecimiento muy importante en estos centros de datos de hiperescala. Y el crecimiento de cómputo en el borde se ha disparado exponencialmente y se ha dispersado en la mayor parte de los estados del país.
Los datos analizados junto con otras variables del IDE nos indican que las infraestructuras de telecomunicaciones deben estar muy bien preparadas y desplegar con mayor rapidez fibra óptica y redes 5G para poder satisfacer las demandas presentes y futuras, ya no solo de la población, sino además de la industria 4.0 que ha encontrado en las tecnologías digitales una alternativa para lograr mayor productividad y eficiencia. No obstante, que es muy necesario hacer un despliegue, las empresas de telecomunicaciones, tanto fijas como móviles, deben darse cuenta que ya no están solas. Ahora hay una infraestructura de datos que sería muy relevante pues tomar en consideración y ver cómo se le puede aprovechar. Además, el simple despliegue de infraestructura 5G para obtener ganancias ya no es suficiente, ya que tal y como nos lo demuestra McKinsey en esta gráfica, depender solamente de las ganancias de la conectividad no va a ser sostenible en el tiempo. Si observamos que en tan solo 2 años de haber implementado esta nueva generación móvil 5G, los gastos están muy por encima de los ingresos. Entonces aquí es pertinente preguntándonos, pues, ¿qué debemos de hacer? ¿No? Sabemos que la cuarta revolución industrial potenció el desarrollo de múltiples tecnologías emergentes y entre ellas se encuentra la inteligencia artificial, cuyo insumo principal son los datos y que requiere de grandes capacidades de procesamiento y almacenamiento para generar modelos robustos que puedan impactar tanto en las actividades económicas como para elevar la productividad y también en las sociales para acelerar el conocimiento, ¿no? La inteligencia artificial se convierte en una herramienta indispensable en el crecimiento de las redes móviles y fijas. Esto se debe a que es capaz de desarrollar modelos que sirvan para distintos propósitos, tanto en la gestión y la operación de la red como en la seguridad, en la confianza y en experiencias satisfactorias para los usuarios y clientes. Por ejemplo, aquí Tráctica nos muestra cómo a partir de 2016 se han ido incorporando nuevos servicios. Cada año han incrementado el número de servicios además se han incrementado las ganancias del sector de las redes de telecomunicaciones, proyectando un monto casi de 11.000 millones de dólares para 2025, con la incorporación de 7 nuevos modelos de inteligencia artificial que están atendiendo distintas problemáticas del sector telecomunicaciones. Pero más allá de los equilibrios y ganancias que los operadores de redes de siguiente generación puedan lograr, es importante identificar por qué resulta esencial introducir modelos de inteligencia artificial en las redes de telecomunicaciones y qué debemos tomar en consideración para hacer esto. En realidad podemos decir que al darnos una gran capacidad analítica y capacidad también predictiva, cuando estudiamos los datos que extraemos de la red, nos brinda una ventaja competitiva. Por ello, debemos de aprovechar las capacidades que nos entrega la inteligencia artificial para ofrecer mayor confianza y seguridad a nuestros clientes y usuarios cuando las transacciones o comunicaciones se realizan sobre nuestras redes, así como en generar ahorros a través de usos más eficientes de los recursos de la red, de servicios y aplicaciones y ofreciendo disponibilidad de servicios en todo momento para crear una mejor experiencia o una mayor experiencia de los usuarios y una red más robusta y confiable. Solo así es que vamos a poder cambiar los equilibrios hacia nuevas ganancias. Y a manera de ejemplo, aquí podemos evidenciar algunos de los casos más emblemáticos del uso de la inteligencia artificial en 5G, como puede ser el mantenimiento predictivo, la detección de fallas y anomalías que reducen el tiempo de inactividad y que generan pues, beneficios financieros y eliminan además los errores humanos. Podemos también mitigar fraudes, podemos hacer monitoreo y gestión de la seguridad en tiempo real, que esto nos ayuda muchísimo a identificar oportunamente los ataques o las amenazas para poder ser más resilientes en la recuperación de
la red, ¿no? Y en sistemas CRM inteligentes y análisis predictivo para identificar si estamos perdiendo clientes, qué tenemos que hacer para poder atraerlos más fácilmente, cómo incrementar servicios, aplicaciones, hacer marketing más personalizado hacia los clientes, mejorar la atención y respuesta, ya que pues tenemos los 365 días del año que podemos estar atendiéndolos, y sobre todo también ya con un enfoque un poco más hacia terceros y proyectos de terceros, una infraestructura distribuida que puede basarse en elementos como la privacidad, la flexibilidad, el rendimiento y los costos. Pero además, no solo es la competitividad lo que nos debe de mover al acercarnos a la inteligencia artificial en la construcción de futuros digitales. Sabemos que ya no estamos solos, las alianzas estratégicas también son de gran valor, y echando un vistazo a qué países están logrando un mayor impacto a nivel global en la inteligencia artificial, nos estamos dando cuenta que la mayoría de nuestros socios comerciales están posicionándose en distintos temas de la inteligencia artificial, en los que podríamos colaborar e ir construyendo nuestro propio ecosistema de país, al mismo tiempo que obtenemos de nuestros principales socios el expertise y el desarrollo de capacidades en inteligencia artificial para cortar esa brecha de conocimiento que pues nos aleja de esa competitividad, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos a Canadá, cuya participación de mercado en IA es 3.8 y ellos están muy focalizados en aprendizaje profundo. En Estados Unidos, 40% de las empresas de IA están presentes, o sea, hay una participación muy activa en el país, y además el trabajo gubernamental para adopción de la inteligencia artificial ha sido muy importante, y no solo eso, sino también proporcionan apoyo financiero y político a las empresas que están surgiendo en ese país. Reino Unido, por su lado, tiene un 7% de cuota de mercado, y ahí destaca la competencia internacional por la financiación y la investigación y el talento de inteligencia artificial. En el caso de Israel es otra estrategia un poco diferente. Ellos tienen una cuota del 11%, y una de las razones de este liderazgo se da por la estrecha conexión que existe entre el sector digital y el ejército israelí, que prueba pues todas estas tecnologías, ¿no? Y en el caso de China, con 11% de empresas relacionadas con IA, ya anunció públicamente que él quiere ser el líder de la inteligencia artificial hacia el 2030. O sea, trae un objetivo muy claro de hacia dónde quiere llevar a su país. Entonces, nosotros como México debemos de aprovechar y enriquecer estas alianzas comerciales para poder posicionarnos en este tema. Y aquí yo quisiera entrar al tema de la segmentación de los mercados de la inteligencia artificial. Quizá no sea necesario entrar en detalle en todos los nichos en los que se encuentra la inteligencia artificial, pero sí puede ser útil conocer estos segmentos. ¿Cuál es su propósito principal? Particularmente porque más adelante veremos cómo se pueden configurar distintas arquitecturas de red 5G para necesidades específicas en la gestión y operación de la red, usando la inteligencia artificial y aprovechando la conexión e interoperabilidad de otras tecnologías emergentes que apoyan un desempeño ágil de esta inteligencia con propósitos no solo inherentes a la gestión y a la operación de las redes 5G, sino también a proyectos de terceros que usan nuestras redes, ¿no? En este sentido, aquí me gustaría hablar un poco de la analítica de datos. Hay que trabajar muchísimo en el tema de datos, saber de dónde provienen, qué trazabilidad se les puede dar, si son confiables, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es muy importante que los grupos que vayan a estar utilizando datos para fines de las redes 5G, pues estén muy familiarizados con la estandarización y el manejo de los datos, sobre todo datos abiertos que puedan reutilizarse. También va a ser muy importante para el manejo de la inteligencia artificial
todas estas centros de computación de distintos tamaños. Aquí nada más se presenta el de la nube, pero también podemos tener centros de computación de alto desempeño que se conocen como HPC comúnmente, y estos por lo general quienes los utilizan son usuarios que tienen problemas pues, de gran alcance, quizá a nivel regional o incluso a nivel global, como pudiera ser la explotación petrolera o algunos otros casos, donde no solo se requiere una capacidad de cómputo como lo tiene el cómputo en la nube, sino una capacidad mucho más potente para poder dar soluciones o resultados en muy corto plazo, ¿no? Y quizá en el futuro, cuando venga, ya se establezca comercialmente el cómputo cuántico, también tendrá una función que realizar en este segmento, ¿no? En esta segmentación de la inteligencia artificial. Y por otro lado, pues también tenemos que la inteligencia artificial va a trabajar el tema de las plataformas, de los servicios y de las infraestructuras como un servicio, as a service, y esto se va a dar no solo en el ámbito de la nube, sino también se puede dar en el ámbito del cómputo que se conoce como edge o cómputo en el borde. Luego tenemos otro segmento que es muy importante y que ese es crítico para los operadores de redes de telecomunicaciones, donde pues se busca eliminar o disminuir o inclusive desaparecer riesgos, ¿no? Y claro que ahí la inteligencia va a estar utilizando temas de monitoreo, de anomalías, de puntos donde se debe de segmentar la red para poder trabajar aisladamente ciertas zonas que tengan, por ejemplo, recursos críticos muy importantes y que sean sujetos de vulnerabilidades o amenazas. Entonces, ese campo, ese segmento es muy importante. Luego tenemos algunos otros segmentos que tienen que ver con los modelos que se utilizan o las técnicas que se utilizan para la inteligencia artificial, como pudiera ser el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, la visión por computadora y el procesamiento del lenguaje natural. Y en esos rubros, quizá algunos van a ser mucho más específicos para ciertos servicios o para ciertas aplicaciones y otros van a tener mucho más incidencia en aplicaciones de terceros, ¿no? Y finalmente, un elemento muy relevante es el hardware de inteligencia artificial. Lo vamos a ver en la siguiente lámina. Nosotros vamos a estar trabajando ya con algunos otros elementos de hardware que nos van a ayudar a hacer mucho más robusta este proceso de incorporación de la inteligencia artificial en las redes 5G y futuras. Entonces aquí podemos hablar de chips, podemos hablar de el cómputo en el borde, como les mencionaba, podemos hablar de todos los sensores, actuadores y todo lo que se conecta a la red como con el nombre de Internet de las Cosas y computación neuromórfica, modelos de operaciones o incluso semiconductores. Entonces, vamos a tener una segmentación muy importante y seguramente va a tener que haber especialización y talento para todas estas particularidades que tiene la inteligencia artificial. En el caso de ya la cadena de valor, aquí yo lo que les estoy mostrando es que ya hay muchísimas organizaciones. Esta ejemplificación que yo les doy del lado derecho no es una ejemplificación limitativa, o sea, están los nombres de los usual suspects, pero esto no quiere decir que no haya más, ¿no? Están en distintos rangos de la cadena de valor que puede aportar la inteligencia artificial a la 5G, donde, como les mencionaba hace rato, los chips de inteligencia artificial se están desarrollando para propósitos específicos y para entrenar modelos de algoritmos que pues a ciertas industrias les permiten estar trabajando con datos y hacer inferencias muy importantes, ¿no? Está el campo de la construcción propia de una
capacidad de cómputo. Esto puede hacerse a través de terceros o con infraestructura propia, dependerá muchísimo del tipo de datos que se estén manejando. En algunos casos, la privacidad o lo sensible de los datos hará que ciertas etapas de la red o ciertas configuraciones deban de estar protegidas a través de infraestructura propia, pero por lo general en esta parte de la cadena vamos a ver multi posibilidades, es decir, no solo el cómputo en la nube, sino en el cómputo en la nube va a haber conectividad a distintos tipos de nubes de distintos fabricantes, pero también pues vamos a tener una multiplicidad de infraestructuras de cómputo para procesamiento y almacenamiento. Como les mencionaba anteriormente, o de muy alta capacidad, como puede ser el cómputo de alto desempeño, o muy cercanos a donde se generan los datos, como puede ser el cómputo en el borde. Y también habrá intermedios como las configuraciones que hoy ha diseñado 5G para lo que le llaman los cloudlets, ¿no? O sea, que son no es una nube completamente centralizada, sino es entre una nube y un edge, donde podemos configurar y generar procesamiento y almacenamiento con un poquito más de capacidades por aquello de que tenemos la posibilidad en 5G de dividir el tráfico en las radiobases de acceso, en particionarlo. Entonces estas configuraciones se hacen un poco más complejas y nos permiten trabajar con este tipo de tecnologías de esta nivel de la cadena donde se hace procesamiento y almacenamiento. También tenemos empresas que ya específicamente se dedican a establecer pautas en el aprendizaje tanto aprendizaje automático o machine learning que le llaman, o en el aprendizaje profundo en deep learning. Y también no solo desarrollan los modelos, sino también capacitan para poder trabajar con estos modelos, porque sabemos que los modelos de inteligencia artificial los tenemos que estar vigilando todo el tiempo, monitoreando, viendo que los datos sean válidos y útiles para lo que se está tratando de resolver, y sobre todo que sean pertinentes a lo largo de su ciclo de vida, ¿no? De estos modelos. También tenemos este segmento en el que las empresas desarrollan modelos de inteligencia artificial para resolver necesidades muy específicas. Y aquí yo les estoy empezando a como que dar un poco de información de que es muy importante ya no estar solos y trabajar solos en que yo me voy a aprender toda la inteligencia artificial y todos los temas y todo, y nadie más me va a ayudar como se venía haciendo antes con las operadoras de telecomunicaciones. Ya las alianzas, oportunamente identificar a esos aliados que me van a servir para ciertos aspectos que yo voy a necesitar a lo largo del desarrollo de mi integración de la inteligencia artificial en la red. Yo voy a tener que visualizar o hacer unas estrategias que me digan, pues tengo que tener estos aliados y a esto lo voy a hacer solo, y esto lo voy a configurar de una manera diferente porque hay gente mucho más especializada, ¿no? Y en ese sentido, también tenemos otra parte de la cadena de valor ya en el nivel de aplicaciones, donde hay empresas que brindan a la industria downstream tradicional de funcionalidades que tienen que ver con la IA, ¿no? Para crear ciudades inteligentes, para autos inteligentes, para la vida inteligente, para todo lo que tenga que ver con la inteligencia, por ejemplo, en las redes eléctricas, el smart grid, ¿no? En ese sentido, se puede estar trabajando con este tipo de compañías. Pero
Si nos vamos a, a la siguiente lamita, yo sí les quiero decir que los operadores de redes 2G, 3G, 4G que están migrando o que ya migraron a 5G, pues en realidad no empezaron esto de la nada, ¿no? No es que de repente aparece la inteligencia artificial y ya tienen que hacer todo con inteligencia artificial. Hay un trabajo muy largo de los años anteriores que se venía realizando que tiene que ver con la automatización de muchísimas de las aplicaciones y servicios que hoy se vienen manifestando de una manera mucho más ágil y eficiente a través del uso de la inteligencia artificial, este, eh, con, eh, eh, con el trabajo que realizaron los operadores de redes de telecomunicaciones. Pero algo que sí es muy importante que debemos de entender es que la inteligencia artificial tiene requisitos muy estrictos en cuanto a, en las distintas aplicaciones que tenemos, en cuanto a si requiere que la latencia sea cero o muy baja, o si necesita mucha capacidad de procesamiento y almacenamiento y tiene que tener los recursos cerca o las redes le deben de proporcionar estos recursos cercanos para poder operar eficientemente. Y a eso, pues sí, quizás se puede suceder que se requieran espacios físicos adicionales a la hora de ir implementando y ampliando las redes de telecomunicaciones y posiblemente un mayor uso de energía eléctrica, aunque también debemos de pensar en que cuando introducimos la inteligencia artificial debemos de pensar no solo en los algoritmos de eficiencia del cómputo, sino también en algoritmos computacionales con eficiencia, con enfoque hacia el cambio climático y hacia la eliminación de la huella de carbono, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que también explorar pues, qué opciones están disponibles en el mercado y quiénes están basándose más en estas eficiencias con el medio ambiente, ¿no? Pudiera también generar un mayor crecimiento de OPEX o mantenimiento de hardware adicional que no se había tenido en consideración para el uso de estos modelos que se dedican o a inferencias o a entrenamiento, por lo que aquí las arquitecturas juegan un papel muy importante en cuanto a todo lo que vamos a colocar alrededor de nuestras redes 5G que nos permitan tanto atender nuestros servicios internamente de operación y gestión de la red, en donde se involucra también la seguridad, y que podamos a la vez también proveer una confianza tal que otras o terceros como industrias o redes empresariales puedan gestionar sus tráficos en nuestras redes porque hay esa confianza y esa disponibilidad de arquitecturas muy flexibles y que también pueden lograr la privacidad y bajos costos, ¿no? Entonces, aquí lo que yo les diría es que en realidad es el éxito de aplicar la inteligencia artificial en 5G dependería de contar con la infraestructura adecuada en los sitios correctos en el momento en que vaya uno creciendo o ampliando sus posibilidades o su oferta de servicios. Um, Y aquí, por ejemplo, les estoy mostrando el flujo de trabajo de la inteligencia artificial para estos dos tipos de modelos, los modelos que están diseñados para entrenamiento y los modelos que están diseñados para inferencia y podemos ir viendo en cada una de las casillas, no me voy a ir a detalle en cada uno de los casos, podemos estar viendo que hay posibilidades de que se requieran para el análisis de todos estos modelos múltiples fuentes de donde se puede obtener la información o los datos que se requieren, que hay que hacer un proceso
de curación de los datos para poder utilizarlos, que ambos modelos se alimentan de esos datos para poder hacer eficiencias en las aplicaciones o servicios que se quieren desarrollar, y que también de alguna manera necesitamos almacenar esos datos en algún lado y poder reutilizarlos, como les mencionaba, ¿no? Entonces, al final del día, teniendo estos modelos, pues podemos tener resultados como gráficas, como eh, algunos elementos de la Internet de las cosas para poder medir eh, eh, en el caso, por ejemplo, de la agricultura, medir ciertas variables que son muy importantes para determinar si se debe de regar más, eh, si el clima es propicio para que el producto pueda llegar a su fin, así, y así una serie de elementos que nos van a permitir con inteligencia poder tener una productividad mucho mayor en los campos en los que utilicemos redes 5G con otros actores, ¿no? Y pues reportes y dashboards que son muy comunes en el monitoreo y en el análisis de información que nos permita tomar mejores decisiones, no solo dentro de nuestras redes de telecomunicaciones para la operación y la gestión, sino también fuera. Entonces, para ello, obviamente los modelos de inferencia van a estar mucho más asociados son más sensibles a la latencia y van a estar necesitando cómputo en el borde, mientras que los modelos de entrenamiento seguramente van a estar más asociados al uso de cómputo en la nube o supercomputación o algún otro tipo de computación dentro de las instalaciones propietarias, lo que va a terminar identificando distintas configuraciones de red, ¿no? Entonces aquí la ventaja es que lo que obtenemos de incorporar la inteligencia artificial en nuestras redes es que vamos a encontrar una eficiencia en los modelos que nos van a permitir tener servicios, aplicaciones y procesos mucho más robustos y eficientes y confiables. Aquí les pongo un ejemplo. En esta lámina yo les quería mostrar tres temas que son típicos en las redes 5G. Uno es la optimización del tráfico, otro tiene que ver con la experiencia con el cliente y la detección de fraudes, ¿no? Para ello podemos utilizar aprendizaje automático, o podemos usar lenguaje natural, o podemos utilizar robots, procesamiento de automatación de robots o aprendizaje profundo. Pero en realidad, y ahí hay unos, para los que estén interesados, hay unos pequeños programitas donde se puede correr algunas aplicaciones para los tres casos, ¿no? Entonces, en el primero podemos estar viendo como resultados predicción de la congestión, gestiones de capacidad en las RANs y enrutamiento, reducción del tiempo de inactividad y de interrupciones y asignación de recursos eficientemente, ¿no? Son de las cosas típicas que podemos ver. En el caso de la experiencia de usuario, pues ya tenemos chatbox, ya eso ya lo tenemos súper probados 24/7. Obviamente a mí todavía me gusta que un ser humano me resuelva, porque luego hay temas que el chatbot no está muy preparado para ello, pero pues bueno, nos solucionan algunas de las cosas más comunes, y esto ayuda a que las personas que están dedicadas al mantenimiento y operación de la red puedan dedicarse a temas mucho más sustantivos que responder una pregunta muy simple, ¿no? Que te puede contestar un chatbot. Y quizá solucionar problemas y ayuda con la administración de cuentas nos puede servir muchísimo introducir algunas aplicaciones de inteligencia artificial. Y finalmente, en el tema de detección de fraudes, pues podemos ver patrones de llamadas, estar analizando el comportamiento de los usuarios, que bloqueo de intrusos o algunos otros elementos que nos pueden prevenir
hacer un mantenimiento mucho más preventivo y además predecir qué puede estar pasando en nuestras redes. Entonces, al contar con estos dos elementos, nosotros podemos tener métricas que nos den rendimientos mucho más efectivos. Podemos utilizar lenguaje natural para interactuar con los clientes y que sientan que en realidad están hablando con una persona, no con un robot. Y también pues el monitoreo de comportamientos inusuales en la red. Aquí tengo otro ejemplo y este ejemplo tiene que ver mucho con configuraciones donde ya se utiliza Internet de las cosas o sensores. Y por ejemplo, aquí tenemos dos casos. Uno es en el caso de una fábrica y el otro es en el caso de automóviles autónomos que están ya operando a través de inteligencia artificial y de otras tecnologías emergentes en un ambiente real, ¿no? Y aquí quiero recordar que las normas técnicas son muy importantes. Ese es otro tema que tenemos que trabajar muchísimo cuando introducimos la inteligencia artificial y donde las 3GPP ha designado unas características muy específicas para las comunicaciones ultraconfiables de baja latencia, ¿no? Y a estas redes se les conoce como redes críticas y sus requisitos de confiabilidad y latencia son muy estrictos, tanto como los que tienen los vehículos autónomos, ¿no? Entonces, esta combinación de la IoT crítica y la IoT masiva requieren arquitecturas 5G administradas con inteligencia artificial para que se logre un desempeño preciso, eficiente y sostenible en el tiempo. Aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo tiene que ver con una configuración de un sistema de emergencias y ahí pues ya no solo los operadores juegan este papel, sino también los gobiernos seguramente van a tener que identificar estas acciones conjuntas que se tienen que llevar a cabo antes de la emergencia, durante la emergencia y posterior a la emergencia. ¿Y qué tipo de problemáticas podemos encontrarnos? Pues provisión, aprovisionar la zona para lograr la evacuación. Sobre todo lo que tenemos, nuestro objetivo principal seguramente es que no haya pérdida de vidas humanas y de preferencia tampoco de vidas de seres vivos como los animales, ¿no? Salvar lo más posible y en el caso de incendios o alguna otra cuestión, también salvar a las plantas o la vegetación. Entonces aquí se juega algo muy importante entre primero prepararse, tener aplicaciones o tener mecanismos para poder informar a la población de una manera muy rápida y aquí las redes móviles juegan un papel muy importante. Tenemos una penetración en México ya muy grande, entonces esto nos permite que ante una emergencia la anticipación es muy relevante para que se sigan los protocolos de protección civil y todo eso, y durante la emergencia se puedan apoyar ya con otros elementos de la inteligencia artificial como pudieran ser robots, que pudieran ser de distintos tamaños para poder meterse en los lugares en caso de que haya sido un sismo y que se hayan caído edificaciones, que puedan meterse y no estar sacrificando vidas humanas o vidas de perros salvadores, ¿no? Y por otro lado, ya en posterior a la emergencia, entonces tratar de utilizar algunos otros recursos, como pudieran ser los sistemas autónomos, digo, sí, que pudieran utilizarse para desperdigar pues, los productos que son de difícil con, conseguirlos cuando está uno en la emergencia y que es difícil llegar a los lugares porque todavía no se restablece todo bien, ¿no? Entonces, esto es un claro ejemplo de algo ya integral que está utilizando inteligencia artificial en redes 5G y que puede prevenir salvar muchísimas vidas. Entonces, yo quisiera ya, para ir cerrando esta presentación, contarles cuáles son algunos de los desafíos que vamos a estar obteniendo al introducir la inteligencia artificial en redes 5G y futuras. Seguramente el tema
más importante definitivamente es la seguridad, ¿no? Y para ello hay muchísimo desarrollo de estándares, no solo dentro de las mismas organizaciones naturales a las redes 5G, sino también a nivel internacional en NIST, en muchísimos organismos de estandarización. En la misma Unión Internacional de Telecomunicaciones vamos a encontrar muchísimos elementos que nos van a ayudar a integrar la inteligencia artificial con las redes 5G. Es muy importante, por ejemplo, en el desarrollo de productos, buscar que la seguridad esté por diseño, en, en la creación de chips, en todo esto para que desde el origen vayamos nosotros, pues, administrando esta seguridad tan importante de la que dependemos para que todas las actividades que nos potencian al usar las tecnologías y las redes de siguiente generación nos permitan seguir conviviendo sanamente en este mundo. Eh, Otro elemento importante va a ser la calidad y la disponibilidad de los datos, ya lo habíamos mencionado, pero es muy importante que esos datos sean valiosos, sean oportunos y eficaces para lo que se quiere realizar. Entonces, este va a ser un elemento muy, muy importante. Que los modelos sean confiables en el largo plazo. Necesitamos estar continuamente monitoreándolos, auditándolos, viendo que efectivamente los datos que se están alimentando sean los correctos. Quizá a veces los datos evolucionan y hay que sustituir datos para que el modelo opere de una manera más focalizada a lo que se quiere realizar. La sostenibilidad también es importante. En realidad sabemos que nuestro sector consume un porcentaje importante de la huella de carbono, necesitamos irla reduciendo, entonces necesitamos ir consolidándonos con estas alianzas con los fabricantes y las empresas que están buscando que se haga un consumo mucho más reducido de la energía eléctrica y que no impacte ese consumo en la huella de carbono. Y sobre todo también otros de los elementos que vamos a tener que estar teniendo que cubrir con una rapidez importante porque estamos pues no en las primeras etapas de la inteligencia artificial. El ChatGPT nos vino a disparar este, la intención de querer usarlo, pero en realidad esto ya lleva muchísimos años. Entonces necesitamos ese talento y sobre todo un talento que sea responsable y ético en el uso de estas nuevas tecnologías, ¿no? Y finalmente, pues de donde tenemos que este, uh, salir adelante es en las inversiones que hacemos, ¿no? En el caso de los operadores que no hayan incursionado en la inteligencia artificial, pues tratar de buscar recursos suficientes para poder implementar todo lo que les mencioné, pero esta inversión inicial es muy importante que se siga dando con el tiempo porque seguramente la evolución de estas tecnologías va a ser mucho más rápida que lo que hemos vivido en años anteriores. Entonces, aquí pues yo solo les diría que los operadores de 5G que adopten más rápido la inteligencia artificial van a tener una ventaja competitiva con respecto a otros que apenas estén pensando en hacerlo, ¿no? ¿Y qué mejores prácticas podemos, pues, recomendarles para introducir esta inteligencia artificial en las redes? En realidad, yo lo reduje en 4 temas, pero pueden haber otros temas más. Lo que tenemos que tener es que identificar esos casos de alto valor que puede tener para introducir no solo en el backend, sino también en el frontend y en proyectos de terceros, el que nosotros adoptemos la inteligencia artificial, ¿no?
También necesitamos, como en todos los casos donde hacemos estrategias, proyectos estratégicos, desarrollar una hoja de ruta de disponibilidad y validez de los datos que estamos utilizando. Sabemos que son el oxígeno de la inteligencia artificial y entonces es importante que nosotros hagamos esa labor de estar entrenando los modelos con datos vigentes, con datos válidos para las actividades que queremos realizar. Tenemos que agilizar la implementación. También podemos utilizar técnicas como productos mínimos viables o sprints enfocados en ir ampliando oportunidades mediante aprendizaje continuo para ir introduciendo, pues ahora me voy a la parte de fraude, ahora me voy a la parte de experiencia de usuario, etcétera, etcétera, para ir evolucionando en el uso de la inteligencia artificial. Y sobre todo tenemos que tener equipos interdisciplinarios de inteligencia artificial porque necesitamos incluir expertos, técnicos, líderes empresariales, especialistas en la materia, porque va a radicar la eficacia de la capacidad de la inteligencia artificial cuando nosotros sepamos desarrollar, probar rigurosamente todos los casos de uso de todos los servicios y aplicaciones que vayamos a desplegar en la inteligencia artificial. Y finalmente, pues hablar un poco, la seguridad es el tema como que más crítico y donde más riesgos puede haber. Entonces, ¿cómo podemos mitigar eh, eh, cuando usamos la inteligencia artificial en redes 5G? Tenemos que hacer una evaluación exhaustiva de riesgos de seguridad, saber probar si yo meto esto, qué va a pasar, tener como quizá eh, prototipos antes de ponerlos en operación. Las medidas de seguridad que se adopten deben asegurar confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad. Eh, y lo más importante, no podemos hacer muy flexible o delegar en quienes fueron autorizados para que estas medidas de seguridad se adopten, las informen a todos los demás. O sea, tiene que haber un grupo especializado en cuidar y asegurar esa confianza y confidencialidad de las medidas que se tomen de seguridad. También eh, proceso hay que hacer monitoreo, auditorías, rendición de cuentas y utilizar al máximo posible la estandarización, los estándares de seguridad que nos ayudan muchísimo a trabajar con mayor confianza. Las políticas para el ciclo de vida de datos y modelos son también muy importantes y la capacitación permanente a los equipos de inteligencia artificial debe actualizarse y responder ágilmente a las medidas de seguridad de las redes 5G. Con eso yo termino mi presentación. Espero que haya sido muy útil y me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Un saludo desde México.